La muerte. Ese inevitable encuentro en el calendario que, perdón por ser el portador de malas noticias, todos tenemos marcado, sin excepción. Sí, estoy hablando de ti. ¿Qué pensaste que podrías escapar solo porque comes cale en el desayuno y corres medio maratón los domingos? La muerte es esa visita no deseada que no avisa antes de llegar, y cuando menos lo esperas, zas. Llega tu turno. Pero hablemos en serio, ¿quién no ha pasado una de esas noches en vela, revolcándose en la cama, obsesionado con esa pregunta que es más antigua que caminar hacia adelante? ¿Cómo será morir? Te preguntas mientras intentas ignorar el hecho de que tienes que levantarte temprano al día siguiente. ¿Y las sensaciones finales? ¿Habrá un cosquilleo en el estómago? ¿Un último suspiro dramático digno de una telenovela de las 8? Luego escuchas historias de personas que dieron un paseo por el limbo y regresaron para contar la historia. Relatos de experiencias cercanas a la muerte que parecen más un guión de película de fantasía, emotivos reencuentros con tu bisabuelo que murió antes de que nacieras, secuencias de flashback de tu vida que parecen los mejores momentos de los Oscar. Y por supuesto, la clásica experiencia de flotar fuera del cuerpo porque al parecer morir es como convertirse en un fantasma de Scooby-Doo por un momento. Pero entonces, después de que el espectáculo de luces termine y se cierre el telón, ¿qué queda? ¿Todavía se puede sentir algo o el cerebro ya se ha desconectado definitivamente? ¿Y qué pasa con esa historia de la luz al final del túnel? ¿Se debe tomar en serio o es solo un efecto especial para dramatizar la salida? En serio, si vamos a pasar por eso, al menos que alguien consiga unas gafas de sol elegantes. Entonces, antes de sumergirnos en esta piscina de incertidumbres metafísicas, retrocedamos un paso y tratemos de entender qué es realmente la muerte. Porque, ¿sabes? Parece que antes de resolver los misterios del más allá, tenemos que lidiar con esta pequeña cuestión existencial. ¿Y estás preparado para este viaje? No olvides mantener tu sentido del humor encendido. Después de todo, si la muerte es la única certeza de la vida, al menos deberíamos echarnos unas risas antes de llegar allí. ¿La muerte? Este concepto aparentemente fácil de entender, pero que en la práctica es más confuso que explicar la trama de una película de Christopher Nolan. Sumergámonos en esta mezcla de misterios donde la ciencia, la filosofía y la religión hacen un extraño caldo, intentando definir el punto final para todos nosotros. En los hospitales, con esa atmósfera de telenovela de las 9, la muerte solía marcarse en el momento en que el corazón del paciente daba su último suspiro. Sí, porque sin sangre bombeando, es como un coche sin gasolina. Pero entonces llegó la era de los milagros de la medicina moderna, con sus desfibriladores y RSP, convirtiendo a los médicos en casi magos capaces de devolver a los muertos con un abracadabra científico. De repente, estar sin corazón o pulmones ya no es un game over. Hay máquinas que hacen el trabajo, trasplantes, marcapasos. Lo has visto, ¿verdad? Las historias de Volví de la muerte son más como capítulos de una serie sobrenatural que un obituario. Por supuesto, estamos hablando de la muerte clínica aquí. No la confundas con zombificación o magia negra. Pero, espera, si podemos hacer un CTRL más Z en la muerte clínica, significa que necesitamos una definición más. ATM definitiva. Ahí es donde entra en juego la muerte cerebral, o como me gusta llamarla, el verdadero fin de la fiesta. Nada de latidos cardíacos o respiración para medir. Si el cerebro deja de enviar mensajes de WhatsApp al resto del cuerpo, se considera que la persona ya se ha ido. Es como decir, Elvis realmente ha abandonado el edificio. La muerte cerebral es el eterno silencio de las neuronas, una despedida de los impulsos eléctricos cerebrales, indicando que la conciencia ha tomado el último vuelo hacia el nunca más. Pero como en toda buena trama, hay un giro. Incluso en este estado, el cuerpo puede seguir funcionando biológicamente como si estuviera tratando de ganar tiempo extra en el juego de la vida. Adoptar la muerte cerebral como criterio es más o menos como admitir que el cerebro es el director de la orquesta que somos nosotros. Sin él puede tocar una canción o dos, pero la sinfonía de la vida ya ha terminado. Esto abre la puerta a la cuestión millonaria. Si el cerebro es el centro de mando, ¿qué sucede con nuestra percepción cuando se apaga? La respuesta corta es un enorme signo de interrogación porque, adelanto, nadie ha regresado para contarnos cómo es morir. Así que el misterio sobre lo que sucede en el episodio final de Yo, mi conciencia y el más allá sigue sin spoilers. Entonces, ¿quieres saber qué sucede cuando damos ese último suspiro, ese adiós al mundo cruel, ese último hasta luego? Bueno, la mala noticia es que nadie que haya estado allí y haya regresado está en condiciones de dar una entrevista exclusiva. Pero, tenemos un destello de esperanza.
Un vistazo de cómo podría ser este gran final, gracias a un hombre de 87 años que, después de una caída no muy glamurosa, se encontró en medio de un episodio de Grey's Anatomy en la vida real. Entonces, nuestro héroe accidentalmente se convirtió en la estrella de una observación médica sin precedentes. Sí, mientras navegaba por las aguas turbulentas de la epilepsia, cortesía de su caída, los médicos decidieron conectar al hombre a un eje, solo como precaución. Pero entonces, en un giro digno de una película de suspense, el hombre sufrió un ataque al corazón y murió, convirtiéndose sin querer en el primer ser humano en tener su partida cerebral grabada en vivo. ¿Y qué salida? En los 30 segundos antes y después de que su corazón decidiera que era hora de marcar el tiempo, los científicos capturaron un espectáculo de luces en el cerebro del hombre. Estamos hablando de oscilaciones gamma, delta, teta, alfa, beta. Parece el line-up de un festival de música electrónica para neuronas. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, si pensabas que el cerebro hacía de DJ en sus últimos momentos, mezclando recuerdos y sueños en una última fiesta, podrías tener razón. Las oscilaciones gamma, que normalmente están involucradas en hacer que sueñes despierto o recuerdes ese momento vergonzoso en la escuela secundaria, estaban presentes y activas. Esto sugiere que, tal vez, en esos momentos finales, nuestro cerebro decide proyectar una última película, una retrospectiva de los grandes éxitos de nuestra vida. Sí, ese cliché de la película en la que la vida pasa ante tus ojos antes de morir. Puede que no sea tan cliché después de todo. Entonces, aquí tienes un consejo amigable. Haz que tu vida valga la pena, porque al parecer tendremos una proyección exclusiva al final. Y no querrás que tu último pensamiento sea, vaya, debería haber visto menos reality shows y haber vivido más aventuras. Créeme, haz que valga la pena la entrada para esta última función. Bueno, si vamos a embarcarnos en la montaña rusa de entender lo que sucede en nuestro cerebro cuando nos estamos despidiendo del mundo, hagámoslo con una sonrisa en el rostro, ¿verdad? Bueno, toma tus palomitas de maíz porque parece que al final del día nuestro cerebro podría estar programado para brindarnos un último espectáculo, una especie de mejores momentos de tu vida. Sí, así es, una retrospectiva exclusiva antes del gran final. Ahora, este descubrimiento no provino de una maratón de series en Netflix, sino de un estudio que, seamos honestos, tuvo un toque morboso. Científicos observando a ratones en sus momentos finales notaron que también parecían tener una sesión de recuerdos gracias a un festival de ondas cerebrales que ocurría en sus cerebros. Y sí, lamentablemente, este estudio involucró a un buen número de ratones cruzando al más allá. Entonces, si esperabas una historia tierna sobre roedores, tal vez esto no sea para ti. Y la guinda del pastel. Las experiencias de los ratones encajan perfectamente con los relatos de humanos que estuvieron al borde, miraron al abismo y regresaron para contar la historia. Muchos de ellos hablan sobre ver sus vidas pasando en una pantalla mental, lo que nos hace pensar. ¿Será que nuestro cerebro, en un último acto de generosidad, decide brindarnos una repetición de nuestros momentos más memorables? Pero espera un momento, antes de que empieces a elegir las bandas sonoras para tus momentos más destacados, vale la pena recordar que esta teoría proviene de un estudio muy específico. Estamos hablando de un hombre de 87 años que, además de haber vivido una vida larga y, presumimos, llena de aventuras, también tuvo un accidente que dejó su cabeza en un estado no muy confiable desde el punto de vista neurológico. Sin mencionar las cuestiones éticas y prácticas de intentar replicar este estudio en otros seres humanos. Es decir, no todos van a tener esta experiencia cinematográfica al final. Ahora bien, no es que no hayan intentado hacer más estudios. Otros científicos intrépidos monitorearon la actividad cerebral de 4 almas que partían a un lugar mejor y encontraron cosas similares. Todos tenían una fiesta en la región TPJ del cerebro, un lugar conocido por hacernos soñar despiertos, tener alucinaciones y experimentar estados alterados de conciencia. Lo que estaban experimentando en estos últimos fuegos artificiales cerebrales no lo sabemos, pero parece que hay un intento de despedida por parte de nuestro cerebro, eso parece. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Bueno, tal vez nuestro cerebro tenga un plan de despedida más interesante que simplemente apagar las luces y cerrar las puertas. Pero hasta que tengamos una confirmación científica, ¿qué te parece vivir la vida de manera que cada segundo de este espectáculo de despedida valga la pena? Nunca se sabe si tu cerebro decide hacer un repaso de los mejores momentos. Querrás asegurarte de tener material de calidad para el gran final. Ah, entonces estás curioso acerca de lo que sucede detrás del escenario del espectáculo de la muerte, ¿verdad?
Bueno, prepárate para un viaje al mundo de las alucinaciones cerebrales, donde la realidad es más extraña que la ficción y la salida está más iluminada que la entrada de una discoteca. Primero, hablemos sobre esa parte del cerebro que es básicamente el DJ de tus alucinaciones y sueños. Sí, esa área que convierte el final de la vida en una fiesta de despedida con luces psicodélicas y apariciones de UVs del pasado. Algunos sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte juran que flotaron fuera de su cuerpo, se encontraron con la abuela en el túnel de luz o incluso vieron toda la temporada de Game of Thrones en segundos. Y si lo piensas bien, todo esto podría ser nuestro cerebro sacando un último as de la manga, un intento desesperado de hacer que la gran despedida sea memorable. ¿Y qué pasa con la famosa luz al final del túnel? Bueno, esa podría ser la guinda del pastel de las alucinaciones, tal vez una creación de la mente basada en las creencias religiosas de cada uno. Después de todo, ¿quién no querría una salida dramática con iluminación especial, verdad? Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Todos ven el mismo espectáculo de despedida? Por supuesto que no. Morir, mis amigos, es un espectáculo personalizado. Dependiendo de cómo te vayas, ya sea en una muerte rápida e inesperada o en una agonía larga y prolongada, el cerebro elegirá el último episodio de tu serie de vida. Y esto, amigos míos, varía más que la opinión sobre la pilla con piña. Para aquellos que tienen una salida lenta como el final interminable de una telenovela, incluso podría haber una depresión, un sentimiento de no estoy disfrutando de esta fiesta. El cuerpo comienza a cerrar sus puertas y el cerebro comienza a procesar todo de manera bastante loca. Cosas normales se convierten en episodios de Tetu y Lead Zone gracias a una avalancha de químicos que el cerebro libera como si no hubiera un mañana, porque, bueno, no lo hay. ¿Y el dolor? Ah, el dolor es como el último autógrafo que el cuerpo da antes de salir del escenario. Pero no te preocupes, cuando el cerebro se apaga, el dolor ya no tiene dónde residir. Y después de que morimos, bueno, ¿eso entra en el territorio del quién sabe? Porque hasta ahora nadie ha regresado para hacer un unboxing de la experiencia postmortem. Entonces, mientras algunos científicos están tratando de capturar los últimos éxitos del cerebro, la verdad es que el gran misterio de la muerte sigue siendo un misterio. De todos modos, una cosa es segura. Todos nosotros resolveremos esa pregunta algún día. Y quién sabe, tal vez descubriremos si la vida después de la muerte es todo lo que prometen. Así que duerme tranquilo ahora, ¿vale? Quién sabe, tal vez sueñes con un adelanto de tu propio espectáculo de despedida. Solo espero que sea un buen espectáculo.